El capítulo de la ley de urgente consideración que crea un nuevo régimen de alquileres sin garantía viene siendo uno de los más discutidos en la campaña para el referéndum del 27 de este mes. Desde el gobierno destacan que estos artículos ofrecen un nuevo mecanismo para acceder a la vivienda a quienes no disponen de garantía. Del otro lado, los promotores de la derogación critican que el nuevo régimen habilita a los propietarios a desalojar a los inquilinos de forma express. Este justamente será el tema del quinto debate que organizamos aquí en Perspectiva en la previa de la consulta popular, el intercambio que ahora se inicia y que va a estar a cargo de dos diputados que nos acompañan en el estudio. Los saludo ya mismo. Lucía Echeverri del Frente Amplio, buen día. Buen día, un gusto estar acá. Y Álvaro Viviano del Partido Nacional, también bienvenido. Buenos días, un gusto estar acá. Bueno, hemos charlado antes de empezar a propósito de la dinámica que vamos a darle a este debate entre ustedes, que tiene algunas reglas, pero que también va a ser bueno que se afloje en algunos momentos, ¿no? Vamos a plantear una serie de preguntas, vamos a controlar tiempos, habrá espacio al final para otra forma de polémica entre ustedes dos, ya la veremos. Pero primero voy con el diputado Viviano. La pregunta básica, ¿qué situaciones se busca atender con este nuevo régimen de arrendamiento sin garantía? Bueno, nosotros entendemos que es una opción más. Digo, obviamente que no es la solución a todos los problemas que tiene la vivienda, ni tampoco colide con los parámetros o con los pilares básicos que en materia de arrendamientos tiene nuestro sistema jurídico, que lo dio la ley 14.219 allá por el año 74, normas especiales, el Código Civil y demás, que regula el régimen de arrendamiento en Uruguay. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es una opción más, es una oportunidad, es un mecanismo que viene bajo determinadas reglas a tratar de dar una opción a aquellos que no tienen garantías. Hoy el tema de la garantía es un problema. No lo es para aquel que tiene un trabajo permanente, trabaja en el Estado, o eventualmente tiene trabajos remunerados y tiene que salir a comprar garantías afuera con una aseguradora y demás. Hay varias opciones para eso. Y ha sido y es un problema. Este es un mecanismo excepcional sin garantía, donde el arrendatario tiene que cumplir algunas reglas, que es básicamente cumplir con el contrato y pagar en fecha, porque ese es el mecanismo de defensa que de algún modo tiene el propietario, pero que se generan a partir de esa relación, ese acuerdo contractual entre dos partes, un mecanismo que en principio muchos de nosotros teníamos algunas dudas sobre el funcionamiento. Es más, visualizando el referéndum en el largo plazo decíamos, bueno, vamos a meter en este lío. Hoy la verdad, yo soy uno de los sorprendidos, veo a diario cómo la ciudadanía adhiere. Es un mecanismo más sencillo. Permite que la ciudadanía adhiere, ¿en qué sentido? Que lo utiliza más. Que se utiliza. Que se utiliza más. Dentro de un rato vamos a ver justamente números. Que se utiliza más porque termina siendo sencillo, termina siendo más baratos y termina habiendo más viviendas en el mercado. Pero para redondear, ¿a qué tipo de personas entonces apunta? Es generalmente a que tiene un ingreso, obviamente tiene un ingreso, pero no tiene cómo eventualmente acreditar una garantía. ¿Ejemplo? Es decir, bueno, un jornalero tiene ingresos. No tiene un mecanismo para acreditar alguna garantía. Un kiosquero. Un hombre tiene un kiosco, tiene un trabajo regular, le entran todos los días X pesitos, pero no tiene cómo acreditar. Estudiantes del interior, lo vimos ahora en la gira que estamos haciendo por todo el país. Se juntan 3 o 4 gurises, los padres tienen cómo financiarle, pero resulta que cuando necesitan una garantía, le piden en Montevideo, ellos tienen en el interior. Entonces este mecanismo le habilita, de algún modo, generar la garantía. Vamos ahora a la diputada Echeverri. ¿Qué responden desde el Frente Amplio? ¿No ven necesaria esta regulación? Sí, acá me parece que lo primero que hay que hacer es una precisión, Emiliano. Nosotros entendemos que el régimen de garantía, de arrendamiento sin garantía, está bien y no están planteados esos artículos para derogar. Y eso me parece que es una precisión que hay que hacer. Desde el artículo 421 al 425, que es donde se la describe, se establece su ámbito de aplicación y determinadas características, no están contenidos en los artículos para derogar. Es más, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el régimen de arrendamiento sin garantía ya existe en el país
desde hace décadas. ¿Cómo que existe? Aclárelo, por favor. ¿Cómo no? Nosotros tenemos una regulación que tiene que ver con el decreto ley 14.219, como bien decía el diputado Viviano, desde el año 74, pero también tenemos un régimen de libre contratación. Es decir, en el país hace muchísimos años que efectivamente hay miles de personas que alquilan sin garantía y alquilan de palabra. Es más, en algunas situaciones ni siquiera contrato escrito. Estuve rastreando, obviamente, la mayor cantidad de información hacia atrás para plantear claramente que la gente lo conoce, ¿verdad? Y sobre todo en el interior del país, porque son conocidos las familias, porque son conocidos, ¿verdad?, de la hija, del hijo. Esas cuestiones de confiar en la palabra tienen muchísimo tiempo en nuestro país. En la encuesta continua a ver desde el 2019 había un dato que estaba en el entorno de los 70.000 personas que tenían contratos sin garantía. En el año 2006, en un estudio que hizo Casa Cuberta, el 41% de los contratos en aquel momento eran de palabra sin garantía. Es decir, que el régimen existió, existe y seguirá existiendo. Nosotros lo que planteamos justamente para derogar son los artículos que tienen que ver con una modificación que es sustantiva, que cambia las reglas de juego. Pero a ver, entonces, y que tiene que ver con el desalojo. Ustedes ven bien que ese régimen que ha existido y que existe, pero que no tenía un marco, ahora cuente con una regulación. Esa parte la ven bien. Por supuesto, lo que pasa es que hay una precisión. El marco estaba dado por todas las normas que están vinculadas a los arrendamientos. Ajá. Acá se aplicaban al régimen de arrendamiento de libre contratación los aspectos que están regulados, por ejemplo, en el decreto ley, lo que es justamente lo que cambia en esta situación. Acá lo que se está innovando sustantivamente es en los cambios en los plazos de desalojo, que se los reducen en una forma absolutamente drástica y que genera incertidumbre, que genera inseguridad. Bueno. Entonces, ese es el punto sustantivo que nosotros decimos, eso es lo que hay que derogar. Bueno, y acá está el choque ya, de algún modo está la diferencia básica, ¿no? ¿Qué dice usted, diputado Viviano? Escuchaba recién a la diputada Echeverri. La diferencia está en los 34 artículos que establecen un nuevo régimen de desalojo y mora del inquilino. Solo ahí. Ese es el punto de discrepancia. Sí, primero creo bienvenido el planteo que hace la diputada. Por lo menos en parte estamos aceptando un mecanismo que vino a intentar echar una mano y plantear una solución. Toda esa serie de contratos que la diputada refiere, es verdad, existen. También es cierto que la inseguridad jurídica, que ese tipo de apelaciones, de algún modo, que el ciudadano común tenía, bueno, fueron generando dificultades. Hoy la palabra no es necesariamente una regla que campee en la sociedad toda como un mecanismo de seguridad jurídica. Sin lugar a dudas, no es así. Esto lo que trajo son nuevos mecanismos, pero sobre todo seguridad jurídica para que a partir de un contrato, dos partes se pongan de acuerdo en un arrendamiento. Ahora, sobre esto que dice el diputado Viviano, brevemente, diputada. No hay seguridad jurídica cuando estamos planteando que al buen pagador se lo desaloja en 30 días, al mal pagador en 6. Y no entramos todavía en las cuestiones, ¿verdad?, que lo fundamentan, pero lo cierto es que de una situación donde hay que identificar una vivienda que tenga determinadas características, ¿no? Porque alquilar, la gente busca donde tiene otras facilidades, porque tiene el colegio y la escuela de los gurises cerca, o el trabajo, determinadas líneas de ómnibus, es decir, los servicios que le generan determinado nivel de satisfacción en su vida. Y en ese caso, cuando uno se enfrenta a la situación de desalojo, sabe que tiene entre 6 meses y un año para buscar, para identificar otra opción. Y aquí lo que cambia, lo que se introduce, que lejos está de la seguridad, es la posibilidad de que en 30 días estés nuevamente en la calle. Esto no es una situación que genere ni más derechos ni seguridad, genera incertidumbre e inestabilidad. Bueno, vamos entonces a avanzar por ahí. Diputado Viviano, ¿cómo explica usted o cómo defiende usted no veo estos plazos más cortos para el desalojo? No veo el problema que plantea la diputada, es decir, es un sistema más, es una opción más, es un mecanismo más. La gente lo toma o no lo toma. Quizás si no lo quiere tomar tiene todas esas variables que planteaba la diputada. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el conflicto? Si no molesta a nadie, no hace daño a nadie.
todo lo contrario. Es una opción más que tiene la gente para hacerse de un arrendamiento bajo determinadas condiciones. Punto. Desde el primer día, el arrendatario sabe que si no paga, bueno, eso puede ser una causal de desalojo. Porque es el único mecanismo que tiene, de algún modo, el que pone su bien en el contrato para arrendar, para defenderse. Un jubilado que tiene en el fondo de la casa un apartamentito, que puede complementar con eso el ingreso, lo pone en arrendamiento bajo este mecanismo. Y obviamente, si pasa un mes, mes y medio y no le pagan, indudablemente que el único mecanismo para defenderse que tiene es ese, hacer correr los mecanismos que tiene de desalojo la propia ley. Pero ¿cuál es el problema? Si todo lo demás sigue vigente, todos esos otros que dice la diputada también, entonces, ¿cuál es la dificultad? Esto genera otra opción, con más garantías jurídicas y seguramente con mejores opciones. Vamos de poco. ¿Cuál es el problema? Pregunta el diputado Viviano. Le traslado yo la pregunta entonces a la diputada Echeverri. Respecto de la posibilidad de arrendar sin garantía no está el problema. El problema está en que cambia las reglas de juego en la eventualidad de una situación donde se venza el contrato, Emiliano, y se le solicite el reintegro de la vivienda. Y ahí el buen pagador, el que hizo el esfuerzo de todos los meses cubrir todas las obligaciones que se devienen de ese arrendamiento sin garantía, está enfrentado a que en 30 días sea desalojado y lanzado de su vivienda. Y eso no es estabilidad. Repito cómo son las diferencias, ¿no? En el régimen de arrendamiento con garantía, los plazos de desalojo por vencimiento del contrato son de un año. No. De 6 meses a un año. No, eso sí. De 6 meses a un año. Bueno, ahora lo vamos a revisar. Ahora lo vemos. Y a ver si ustedes lo ajustan. Y en el nuevo régimen sin garantía, el desalojo por vencimiento del contrato es a los 30 días. Exactamente. Y en el caso del ahí está la diferencia planteada, pero ustedes dirán si estamos marcando la síntesis bien. Sí. Para nosotros ese es el punto sustantivo. Después está la el situación del mal cambio pagador. En los plazos de desalojo en ambos casos, en el de buen pagador y en el de mal pagador. Cuando estamos hablando de un capítulo cuya denominación era emergencia habitacional. Si la situación que se quería atender era la emergencia habitacional, esta es la única propuesta que vino, es la modificación de los plazos de desalojo que establecen equilibrios que tenían establecidos en el decreto ley y en el régimen de libre contratación, seguridades y certezas que aquí desaparecen para estos plazos tan exiguos, que además se le agregan otras condiciones más complicadas que las vamos a ver un poquito más adelante. Agrego la otra situación, el caso de desalojo por mal pagador en el régimen de arrendamiento con garantía es a los 20 días. Exacto. Tras lo cual el arrendatario puede pedir la expulsión del inquilino. Exacto. En el nuevo régimen, en este caso mal pagador, el desalojo es a los 6 días. ¿No? Ahí tenemos las dos situaciones, ¿no? Vencimiento de contrato, mal pagador. Entonces la pregunta, el diputado Viviano, es ¿por qué esta abreviación? Y porque no hay garantías. Porque no hay garantías. Porque el único mecanismo que tiene para defenderse el propietario del inmueble es este bien. No hay otra garantía, no se deposita nada, no hay un bien que está puesto a disposición de la garantía. No lo hay. Porque es un mecanismo más ágil, más sencillo, que está previsto para determinadas circunstancias. Si la diputada quiere discutir la emergencia de vivienda, bueno, también podemos hacerlo, porque la sección 9 de la LUC trajo otras cosas, innumerables situaciones vinculadas a eso, a atender 70.000 viviendas que tenemos de déficit en el sistema y sobre medidas que se promovieron para invertir. Hoy tenemos en el país, para la promoción de inversiones en materia de vivienda, más de 1.500 proyectos que generan 1.500 millones de dólares adicionales en la vivienda. Llegué ahí todo un capítulo. Pero vayamos a esto. De nuevo, al arrendamiento sin garantía. En el régimen normal, hay que revisar, acá hay un librito que habla de las estructuras de los contratos, usted decía recién, en el régimen normal, el desalojo por mal pagador son 20 días. Y si queremos ver otro más, inquilinos escandalosos, comodotarios o precarios, por temporada, 15 días. O sea que ya hay una diferencia importante entre lo que se decía originalmente cuando se juntaba firma y se sigue diciendo que los contratos que tienen un año ahora lo iban a echar en 6 días. Hay una diferencia enorme entre lo que es y lo que se dice. 20 días contra 6. Bueno, muy bien, son 6.
Ahora, hay un mecanismo que está estipulado para el mal pagador. No es 6 días y te echo. No. Se tiene que configurar que no pagó, se tiene que configurar la mora, tiene que venir la intimación. A partir de la intimación son 6 días y el desalojo. Al mismo tiempo se le prevé la posibilidad de deducir excepciones, contestar las excepciones, traslado de los mismos, lanzamiento, prórroga de lanzamiento. Es decir, hay un sistema arreglado que le da garantía hasta el que no paga. Y tiene la excepción de corregir esa situación y se puede ir hasta 45 o 60 días. Pero, digámoslo con todas las letras, no tiene garantía. Y es el único mecanismo con el cual puede defenderse el propietario. En definitiva, lo que usted dice es que había un déficit en esta materia. Que, Por que en el, supuesto, es un mecanismo régimen más. normal anterior había un déficit para los casos en los que no hay garantía. Había un déficit de tratamiento, de procesamiento. Y de regulación. Bueno. Todo lo demás, la gran diferencia entre el sistema que decía la diputada, que la gente lo abandona por inseguro con esto, es que lo asume porque, bueno, es una buena opción. Estamos a cubierto. Tenemos un contrato. Tenemos de qué valernos. Diputada Echeverri. Primero que nada, respecto a lo que decía el diputado de poder intercambiar sobre estos aspectos vinculados al capítulo de vivienda, por supuesto no tenemos inconvenientes. Algo seguramente va a aparecer dentro de un rato en esta discusión. Pero para concentrarnos en esto, que es lo importante, para que la gente realmente tenga posibilidades de otra información y se pueda complementar, acá lo que es fundamental es que los plazos cambian. Efectivamente, en el otro régimen, en el régimen regulado para los 14.219 o en la libre contratación, el plazo de desalojo para el mal pagador eran 20 días. Acá en este son 6. ¿Y sabe qué? Además, hay una relación de asimetría, ¿verdad?, entre quien necesita con urgencia salir a alquilar y quien tiene una vivienda y genera una complementación de sus ingresos y que está perfecto, o quien tiene 35, porque también las hay esos casos. El tema aquí es que lo que está en juego es que realmente en una línea en la que se quiera atender la situación de necesidad habitacional, no solamente es el acceso a la vivienda, Emiliano, lo importante, también es la permanencia. Son dos conceptos que no pueden separarse, acceso y permanencia. Y aquí la permanencia está lejos de ser un derecho que se garantiza. Pero el argumento que manejaba recién el diputado Viviano es que, bueno, justamente se prevé una situación diferente, un proceso diferente, plazos diferentes, porque no hay de por medio, para el propietario, no hay nada. Justamente no hay nada, no hay garantía. Sí, esa es una diferencia esencial. Totalmente, justamente, no hay garantías tampoco para el propietario. Usted imagínese que quien tiene dificultades para acceder a una garantía es porque tiene, primero que nada, y lo decían los ejemplos que planteaba el diputado Viviano, una dificultad con el ingreso. Tiene un ingreso precario o un ingreso muy bajo. Ahí está el problema que tendríamos que atender. No dejarlo expuesto a que se arregle como pueda con un privado en el mercado. Porque quien no tiene para acceder a esa garantía, incluso la propia garantía del Ministerio de Vivienda, que está marcando que tiene un ingreso muy bajo, seguramente vaya a alquilar sin garantía por un monto que le compromete su sobrevivencia. Y entonces va a poder pagar un mes, al segundo mes podrá pagar, o ya está cayendo en un incumplimiento y entonces al mes y medio va a estar en un trámite de desalojo por mal pagador. Y lo que vamos a tener es gente deambulando por la ciudad de una casa a otra. Y el propietario también sin la garantía de poder resarcirse de su cobro. Diputado Viviano, su colega, la diputada Echeverri, decía, el tema no es solo el acceso a la vivienda, sino que es importante también la permanencia en la vivienda. Por supuesto, pero este es un mecanismo más. Al ciudadano que refiere la diputada Echeverri, seguramente ya está fuera del sistema. Si no es para esos. Obviamente que el sistema está pensado para permanencia, si no, no lo diseñamos. Una vez que se echa a andar, el contratante pueda seguir honrando su compromiso, pagando en fecha y nunca va a tener ningún problema. Está pensado para determinadas situaciones y para tratar de paliar problemas generales de vivienda. No pensemos que por acá va a venir la solución general a la vivienda, ni tampoco pensemos que vamos a comprender una características de ciudadano que requiere otro tipo de cosas. Lo que está planteando la diputada requiere otro tipo de cosas, otro tipo de respuesta del Estado, otro tipo de soluciones. A ver, que seguramente ¿de qué tipo de personas se está hablando ahí? Bueno, pero si estamos diciendo la permanencia, bueno, este tipo de contrato habilita de que el que tiene determinados ingresos, pero no la garantía, pero sí el ingreso pueda estar. Bueno, pero la diputada dice, esa persona con esta normativa
resulta que ahora sabe que si se atrasa un día, 2 días en un pago, se expone a que se desencadene todo Si el se mecanismo. atrasa un día, 2 días en un pago, no va a tener ningún tipo de problema. Es el único mecanismo. Se están diciendo muchas cosas. Hay hasta alguna mentira de por medio. Es decir, la campaña oficial del sí dice: si te atrasás 3 días por una, que eso no existe. A ver, le acabo de deducir un mecanismo que puede llegar hasta el inquilino si no paga, porque no hay garantía, hasta 60 días prácticamente para defenderse de un eventual desalojo. ¿Se está simplificando, diputada Echeverri, en el planteo público desde la campaña de sí lo que establece este régimen? No, sí, a mí me parece que lo que está simplificando el planteo es el diputado Viviano. No, pero el diputado manejaba un folleto donde se habla de 3 días. Te lo presto, sí, yo le quería comentar, porque a mí me parece que estas instancias tienen que ser realmente un objetivo compartido en el que sí hacemos acuerdo de que la gente acceda a la mejor calidad de información. Después nosotros hacemos nuestras valoraciones y la gente tomará la suya. Yo le voy a leer, Emiliano, el artículo 453, para que usted lo vea. Se considerará incurso en mora el arrendatario que no pague el arrendamiento dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde el día hábil siguiente al de la intimación. Estamos hablando, y además agrega, ¿no? Por supuesto, salvo que se hubiere pactado la mora automática. Acá están los 3 días. Lo dice el artículo, no es un invento. Y además plantea la posibilidad de pacto de mora automática. Eso significa, Emiliano, que en el régimen regulado por ley hay una intimación que además viene por sede judicial, que tiene 10 días, ¿verdad? Otro plazo. Acá se admite un telegrama colacionado y la mora automática. Quiere decir que, vencidos esos 3 días, la persona ya cayó en mora. Quien alquiló ya está en incumplimiento. Entonces, no estamos inventando, estamos transmitiendo lo que dice un artículo que genera inseguridad, que genera además algo que es esencial cuando estamos hablando de la vivienda: tener certeza, poder proyectarse, aún en el arrendamiento. El régimen sin garantías no tiene por qué provocar la inestabilidad, la incertidumbre y la permanente espada sobre la cabeza de que frente a cualquier situación queda en la calle en un plazo de 30 días o de 6, donde además, para poner excepciones, como mencionaba el diputado Viviano, hay que recurrir a un abogado. Usted sabe, Emiliano, las dificultades a veces que tienen la gente que está más comprometida desde el punto de vista de su ingreso, que está en una situación acuciante de que tiene 6 días para presentar. Salir a buscar un abogado es muy complejo. Esto no está planteado como una opción de acceso a la vivienda para la gente que no tiene garantía. Bueno, la al contrario. Echeverri acaba de puntualizar que de los 3 días es correcto y buscó y encontró la redacción correspondiente. Desde que no paga, luego de la intimación, a los 3 días cae en mora. Lamento decir que vayan a la 14219, revisen los 125 artículos y es igual. Pero mediante un mecanismo con garantías. Así que no encuentro, por ningún lado encuentro la dificultad, la estabilidad y el razonamiento que hace la diputada. Pues es igual, incluso más a mi favor, con garantía. Traigan la ley, revisen la ley y lo van a encontrar. Es el mismo mecanismo y hasta con las mismas posibilidades de notificar por telegrama. Entonces, vuelvo diputada, a repetir, lo que habla la diputada no está vinculado a esto. Está vinculado, yo entiendo la sensibilidad. Pero, a ver, sobre esto que aclara el diputado Viviano, su respuesta, diputada. Yo creo que lo que Él dice que lo de los 3 días existe. No, cuando en el régimen del decreto ley viene una intimación que viene por sede judicial. Es decir, tiene que haber 10 días pasados, tiene que haber además una intimación judicial, hay un plazo de 15 días. Cae en mora, sí, señor, cuando cae en mora. Era el tema. No. El tema acá son los plazos en términos generales, del buen pagador y del mal pagador. Que ojo, el mal pagador no es porque solamente se haga el vivo y no pague, que hay situaciones de esas, por supuesto. También estamos en una situación bastante complicada, producto de la pandemia y de otras decisiones que ha tomado el gobierno, y hay gente que tiene comprometido buena parte de su salario. Entonces, ojo, donde se atrasa una empresa que le ha pasado a cualquiera 3 días en pagar, esta persona ya tiene un problema que tiene involucrado a su familia y a su vivienda y obviamente la posibilidad de tener determinadas seguridades desde el punto de vista del techo. Entonces, esto lo dice la ley. Lo que dice el diputado Viviano es que eso ya existía. Es su interpretación, no es lo que dice la ley. Sobre hipótesis yo no voy a discutir. Vuelvo a repetir,
lo que dije desde el principio. Cómo se procesa y cómo es, de algún modo, el mecanismo para echar a andar a un desalojo por mal pagador, en el régimen normal, con garantías, son 20 días, acá son 6. Es verdad. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no hay otro mecanismo para defenderse. El propietario no tiene otra cosa, tiene lo que le da la ley, tiene los 38 artículos que de algún modo protegen esa relación nueva que se está generando, que a mi manera de ver trae nuevas opciones, que antes no las había, y que no le hace daño a nadie. Pero a ver, y en el régimen normal no se admite que se pacte la mora automática. Para hacer caer en mora al inquilino es necesario intimarle el pago judicialmente con plazo de 10 días hábiles. Con el nuevo régimen se admite que en el contrato se pacte la mora automática. ¿Cómo explica esta diferencia? Es un acuerdo de partes. Es un acuerdo de partes. No es el centro del problema del que estamos discutiendo. Es una opción más. Pero es una novedad, es una diferencia. Sí, Eso quiere decir que si así lo acuerdan las partes, vencido el plazo para pagar el alquiler, el inquilino cae directamente en mora sin necesidad de que el arrendador haga trámite judicial o extrajudicial de ningún tipo. ¿Y si lo acuerdan las partes? ¿Ustedes objetan este cambio? Por supuesto. Pero además es eso, si lo acuerdan las partes. Acá el tema es, si estamos hablando de emergencia habitacional y si queremos, como ha dicho el gobierno, generarle otra opción, que ya existe además, ¿no? A quien es jornalero, tiene dificultades con la precariedad del empleo, tiene un salario bajo. ¿Cómo va a ser el camino a resolverle si está efectivamente planteando que se acuerden las partes? Acá el Estado se retiró. Acá el Estado lo que hizo es modificó las condiciones de desalojo, modificó los plazos para el buen pagador y para el mal pagador, y lo que genera además multas realmente increíbles, ¿verdad? Porque si eventualmente quisiera clausurar el proceso, tiene un 60% de multa sobre el monto que adeude. Entonces, no pudo pagar el alquiler y encima va a tener que pagar el 60% para poder clausurar el proceso. Esto no está pensado en la parte más débil. Esto está pensado en que el mercado regule y el Estado se retiró. Nos había parecido hasta ahora esta parte de la discusión, las multas. La multa, ¿qué dice usted, diputado Viviano? Es un mecanismo normal que está previsto también en la ley 14.219, que es parte de la configuración contractual. No está ahí el tema. Yo sigo sin entender en el cuestionamiento que le hace el Frente y hace la diputada al mecanismo, cuál es el problema y cuál es el daño que eventualmente está generando a los ciudadanos. Ninguno, no lo hay. Tengo la impresión de que estamos cuestionando porque estamos cuestionando. Ustedes lo que sostienen es que con este mecanismo va a haber más viviendas en el mercado para alquilar. Bueno, lo hemos visto. Entonces... Pero le digo por qué. Porque el mecanismo de la garantía es complejo y costoso. Esto tiene para el arrendatario rebaja de costos, porque no tiene que ir a comprar esa garantía, no lo tiene. Y ha generado la posibilidad de que otro tipo de viviendas se incorporen al mercado, que no estaban. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Y porque eventualmente... Por esto de los plazos, etcétera, que introduce el nuevo régimen para el propietario, eso es más tranquilizador. Eso es lo que dice usted. Exactamente. Entonces, diputada Echeverri, vamos a cerrar esta parte del debate. ¿Cuál es el problema? Vuelve a insistir con la pregunta el diputado Viviano. El régimen de arrendamiento sin garantía no lo estamos derogando ni pretendemos hacerlo. Al contrario, ya existía y tiene que seguir existiendo. Lo que estamos diciendo es el cambio de las reglas de juego respecto de la certeza de la seguridad y la estabilidad en la vivienda para el buen pagador y para el mal pagador son los aspectos que nosotros entendemos son absolutamente inconvenientes, desprotegen a la parte más débil, además generan un desequilibrio en esa relación entre propietarios e inquilinos que lo único que da es inestabilidad. Esto no es política de vivienda, esto es el Estado retirándose y que las partes se arreglen. Me queda la pregunta de cuál debería ser la solución desde ese punto de vista, ¿no? Que el Estado le dé la vivienda a la persona, es el pasito que queda. Es eso lo que está pidiendo o reclamando el Frente Amplio. Vamos a volver por ese lado enseguida en la segunda parte. Uno de los capítulos más discutidos de cara al referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración es el que crea un nuevo régimen de alquileres sin garantía.
Desde el gobierno sostienen que por esta vía se ofrece un nuevo mecanismo para acceder a vivienda a quienes no disponen de garantía. Del otro lado, los promotores de la derogación cuestionan que estas disposiciones habilitan a los propietarios a desalojar a los inquilinos de forma express. Bueno, a partir de esa síntesis muy apretada, es que estamos hoy desarrollando este debate en el que nos acompañan dos legisladores, uno del Partido Nacional, otro del Frente Amplio. Está con nosotros por el Frente Amplio Lucía Echeverri, diputada del Movimiento de Participación Popular en Montevideo, ex directora nacional de Vivienda entre 2010 y 2016, trabajadora social, ha asesorado a cooperativas de vivienda por ayuda mutua y ahorro previo. ¿Algún dato más? Estuve muy vinculada a presiones de producción social del hábitat, ¿no? Trabajé mucho en la zona de Casabó, de Paso de la Arena, de Cerro Norte, mucho con clasificadores, en La Teja. Del otro lado de la mesa, Álvaro Viviano, diputado en Montevideo por el Partido Nacional Sector por la Patria, integró la Comisión Especial para el Tratamiento de la LUC, es ayudante adscripto grado 7 en secundaria. Renunció, no está dedicado a eso. Fue director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente entre 2015 y 2020. Bueno, y antes había sido edil, ¿no? Exactamente. Entre 2005 y 2015. Vayamos a avanzar un poco más. Dice, por ejemplo, uno de los mensajes que llega desde la audiencia, creo que nos permite ubicarnos en el punto donde habíamos quedado. Dice Mauricio, como propietario de una vivienda, lo que hace la LUC es que estemos más seguros. De esta manera podemos poner en el mercado nuestro patrimonio y así, a su vez, dar techo a otros inquilinos. Mientras mayor oferta de vivienda haya, el precio tampoco se va a disparar para los inquilinos. Aquí está, digamos, la defensa de estos artículos desde el punto de vista de un propietario, ¿no? Sí, lo que veníamos diciendo. Que uno cierra con lo que decía el diputado Viviano. Le pregunto entonces, diputada Echeverri, ¿ustedes entienden que no es necesario un sistema, por ejemplo, de desalojos con plazos distintos para los casos sin garantía? Nosotros lo que planteamos es que bienvenido sea el mantenimiento de un régimen que ya existe en el país. No lo crea la ley de urgente consideración, la posibilidad de alquilar sin garantía. Primera cosa. Lo que entendemos que sí modifica y desequilibra las relaciones entre propietario y arrendatario es la modificación sustantiva de los plazos. Bueno, pero ahí voy con el mensaje del oyente. Exacto. El oyente, desde el lado del propietario, dice, bueno, en estas condiciones yo estoy más proclive a poner mi vivienda en arrendamiento. Sí. Nosotros ahí compartimos que es necesario generar otros estímulos y otros mecanismos que promuevan y que generen la posibilidad de que se incremente la cantidad de viviendas en el mercado de arrendamientos. Pero no esta modificación de los plazos. No, esta modificación de los plazos. Esta modificación de los plazos lo que hace es que la gente esté al mes cambiando de vivienda permanentemente, con otras condiciones además donde le cambian las causales de desalojo. Fíjese, una cosita que me gustaría mencionar, Emiliano, en el año 2002, producto de la crisis que se vivía, ¿verdad?, fue que se genera una serie de causas que se enumeran por parte de la autoridad para que tenga en cuenta la justicia, como si hay mujer embarazada, niños menores de 14 años, una persona con discapacidad, un adulto mayor. Eso provoca que en el plazo de lanzamiento la prórroga pueda ser de hasta 120 días. Acá la prórroga son 7 días o 5 días y esas condiciones no están establecidas. Primera, no es menor el cambio de regulaciones y de garantías. Acá lo que nosotros decimos, para esto se necesita política pública. O sea, yo no quiero que el Estado, como dijo el diputado Viviano, resuelva todo y de. Lo que quiero que el Estado cumpla con su función, que es generar política pública que, analizando la realidad, las desigualdades, las necesidades de la gente y los activos que hay en la sociedad, establezca las mejores condiciones y mecanismos. Que no son estos. Pero ¿cuál podría ser una política Por ejemplo, ¿por qué no fortalecer el Fondo de Garantía del Ministerio de Vivienda? Que además tiene también la posibilidad, por supuesto, de atender la situación de los jóvenes. ¿Por qué no fortalecer el régimen de alquiler social? Si uno camina cerquita de acá de donde estamos, Emiliano, esta zona preciosa del departamento de Montevideo, en Ciudad Vieja tenemos varios carteles desde hace 2 años que anunciaban licitaciones de vivienda nueva para alquiler social. ¿Por qué no se avanzó?
¿Por qué no se avanzó con generaciones vinculadas a la convocatoria para que el propio Estado y los propios organismos que intervienen en la política pública de vivienda puedan intervenir en esto con el alquiler con opción a compra? Que son medidas que están. Lo que pasa es que a esto hay que agregarle el recorte presupuestal del Ministerio de Vivienda. Entonces la política pública desapareció. Bueno, vamos a escuchar entonces al diputado Viviano, que dice sobre varias estos cosas, argumentos. Concretamente, recuerdo lo que señalaba el senador Óscar Andrade en el debate de la semana pasada con Manini. Él anotaba que en la rendición de cuentas se restó fondos a las garantías estatales de alquiler. No, no es así. No es así. Yo estoy para hacer un pedido de informes porque es muy interesante. Se habla de fortalecer fondos públicos, pero bueno, esos fondos públicos hay que saber cómo se gestionan y se administran, ¿no? En el convenio Ministerio de Vivienda, Ministerio de Economía, por garantía, el Estado está asumiendo arriba de 20 millones de dólares de desfondes, por decirlo de alguna manera. Es decir, el fondo fue a otro lado. Es decir, si vamos a pensar en una solución, pensémosla. Estoy de acuerdo que hay que pensar eventualmente en otro mecanismo con garantía. Pero nos estamos saliendo de la discusión de esto. O sea que desaparecen los problemas de este mecanismo que vinimos a discutir, y me alegro. Estamos planteando otros problemas. También estamos dispuestos a discutir esos problemas. Y los fondos de garantías también. Como vienen gestionados de la administración anterior, yo creo que hay que activar reformulaciones muy profundas. Vayamos al convenio Ministerio de Vivienda, Agencia de Vivienda, Ministerio de Economía, CGN. El Estado ha perdido arriba de 20 millones de dólares por ese convenio. ¿Qué quiere decir que perdió? ¿Por qué? Y bueno, porque la gente, el Estado ofreció como garantía, después la gente no paga, no se controlan los contratos y el Estado tiene que venir a pagar. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y eso es un desastre desde todo punto de vista. Si vamos a la política de vivienda, pero encantado. Es decir, hasta la propia LUC avanza sobre eso. Nosotros tenemos que recordar desde que 2007 para acá, cuando de algún modo la reforma tributaria le generó algunos problemas al Fondo Nacional de Vivienda, cayó la inversión pública, subió el costo de vivienda, se desaceleró la inversión pública y se precarizaron algunos programas. La LUC trae algunos mecanismos, particularmente para incentivar la construcción pública y la construcción privada por más vivienda, trae algunos mecanismos donde, entre otras cosas, le cambia el marco de acción de medir para poder avanzar, entra en Montevideo como nunca había entrado, se modifican algunos mecanismos del plan de mejoramiento barrial, se generan nuevas articulaciones institucionales en el Ministerio a través de la INISO para alinear algunos programas. Hay avances. Claro, no es sencillo, ¿no? La plata no iba a estar de un día para el otro, pandemia de por medio. Indudablemente acá hay varios mecanismos que están vinculados a una acción del Estado que se mueve, pero también a cómo promover la inversión privada. Y ahí hay 1.500 millones de dólares en proyectos que están para ingresar en breve. Bueno, vamos a cerrar esta parte de la discusión, porque en definitiva no es sobre la ley misma, pero no. Sobre lo que está señalando en defensa del gobierno el diputado Viviano. ¿Cuál es su réplica, diputada Echeverría? Él señala que hay políticas incluso nuevas, hay instrumentos nuevos en la propia LUC en esta materia, en cuanto a la promoción del acceso a la vivienda. Sí, lo primero es dejar sentado que la modificación de los plazos de desalojo, que es lo sustantivo que introduce la ley de urgente consideración, no resuelve problemas, lo genera. En segundo término, respecto a lo que planteaba el diputado Viviano, yo invito a leer el plan quinquenal de vivienda que presentó este gobierno. No es lo que está planteando el diputado Viviano. El plan quinquenal de vivienda lo que planteaba era un fortalecimiento del fondo. Claro, posteriormente viene acompañado de un recorte presupuestal de arriba del 30%, porque tenemos el 15% que aplicó el decreto 90-2020, ¿verdad?, a partir de la emergencia sanitaria, más un 17% que le recorta en la rendición de cuentas. Entonces, ese es el problema. No hay en la ley de urgente consideración y en el plan quinquenal de vivienda un solo mecanismo, programa o línea programática vinculado a la generación o garantizar el acceso y la permanencia en la vivienda. Es continuidad de lo que venía, primera cosa. Pero segundo, no se crea, por ejemplo... Si lo de Mevir, por ejemplo, no está. No. Permítame terminar, diputado. No hay una se sola crea, línea por y un solo ejemplo, programa. institucionalidad.
no programas de acceso. Se crea la DINISU, como dice el diputado. Se la crea en la ley de urgente consideración a los efectos de integrar aquellos programas dirigidos a los sectores de población más vulnerable y con mayor situación de precariedad habitacional, que tiene que ver con el Plan Nacional de Relojos, el Programa de Mejoramiento de Barrios, el Plan Juntos, ¿verdad? Ahora, sin embargo, la DINISU estuvo 1 año y medio creada sin designársele quién iba a hacerse cargo de gestionar esa dirección. Fue parte de los problemas que hubieron en la rendición de cuentas. Se genera esta posibilidad de que MEVIR intervenga, cosa que MEVIR podía hacer perfectamente, y de hecho lo hizo. MEVIR intervino en Tranqueras, MEVIR intervino en Durazno, MEVIR intervino en Dolores, pero el punto es, las capacidades de MEVIR para esas situaciones en esas localidades mayores tienen que ser bajo convenio. ¿Sabe por qué? Porque le garantiza recursos presupuestales extras para no distraer los que tiene que atender, que son las situaciones en el medio rural, que además crecieron, ¿verdad? Las situaciones de pobreza en el medio rural han crecido. Los propios estudios de MEVIR, así con la dirección de evaluación y monitoreo que tiene MEVIR, lo han determinado. Lo que ha habido acá es una paralización de la política de vivienda producto del recurso presupuestario. Bueno, el diagnóstico del lado del Frente Amplio es muy crudo, ¿no? Paralización de la política de vivienda. Sí, no, obviamente tenemos visiones muy diferentes en ese sentido, ¿no? ¿Para qué abundar? En el marco de razonamiento que está empleando mi querida amiga la diputada, que no es usual, no es usual en ella, porque, pero sí lo he escuchado, es como desconocer que el país se pasó por un tiempo de mucha complejidad, con mucha complejidad económica, con mucha dificultad, y que muchas partes de los esfuerzos económicos del Estado en general fueron a atender una gravedad que vivió este país y que vivieron todos. Ahora, no hay esos recortes que dicen. Tendríamos que discutirlo con los planes arriba de la mesa y con las resoluciones de las distintas rendiciones de cuentas. Yo tengo una visión distinta a la que tiene la diputada. Sí digo que hay un cambio conceptual en materia del impulso a la vivienda notorio. Muchos de ellos emergen de la propia ley de urgente consideración. Sí digo que, bueno, hemos votado recientemente un fideicomiso para atender uno de los problemas más acuciantes que tiene el Uruguay, que 200.000 uruguayos viven en 600 asentamientos y a ellos hay que intervenirlo. Para ello se crearon algunos programas y para ello también se generaron algunos mecanismos de financiamiento, como en la última rendición de cuentas. Ahora, para terminar, diputada Viviano, hace unos minutos, diputada Echeverri, el diputado Viviano hacía una crítica al fondo de garantías de alquileres que ha existido y que se ha implementado a propósito de cómo ha funcionado y lo que le ha implicado de pérdidas al Estado. ¿Qué evaluación hacen ustedes que impulsaron esa herramienta? Sí, bueno, yo lo mencionaba, ¿no? No es los datos que ha presentado Viviano respecto al fondo de garantía de esa pérdida de 20 millones, no es lo que está establecido en el Plan Quinquenal de Vivienda. Yo no tengo hoy los datos de memoria, digamos, pero no es lo que establece, porque justamente lo reafirma y entiende que es una herramienta y además le da continuidad a las otras que son complementarias, como yo le mencionaba, el alquiler con opción a compra, el alquiler social. Entonces, que hay que gestionar la morosidad, por supuesto, y más en una situación de crisis económica como vivimos, producto de la pandemia, e insisto, de otras decisiones que ha tomado el gobierno. Por supuesto que hay que generar ahí otros mecanismos, porque de lo contrario, lo que hace es que la gente va a quedar en la calle. Entonces, es el Estado en que en esas situaciones tiene que generar las garantías y los resguardos. Eso es lo que estamos mencionando como política pública. Entonces, a mí me parece fundamental, porque no es un tema de opinión o de visión, como decía Viviano recién, es un tema de datos. El Plan Quinquenal de Vivienda, en la página 67, el Ministerio dice cuál es la estimación del Fondo Nacional de Vivienda y a renglón seguido dice, se nos ha notificado por parte del MEF una línea de base y allí hay 4.000 millones de pesos de diferencia año a año. Entonces, ese es un problema. Ahí están los recortes. En una situación donde además la vivienda es compleja. ¿Qué pasa, Emiliano? No todos los sectores de población les corresponde la misma solución. En algunas situaciones la vivienda es una condición necesaria pero no suficiente. Y en otras hay que regular y hay que intervenir. Que la inversión privada participe en la construcción de vivienda en áreas intermedias y consolidadas de la ciudad no está resolviendo las situaciones de quienes tienen ingresos comprometidos. Hay que acompañarla con otras políticas. Diputado Viviano. Sí, a ver, entiendo lo que se plantea,
entiendo también que el tema vivienda requiere un informe multifocal, que no todos los mecanismos van al mismo segmento poblacional, así que disponer de herramientas de distinta índole. No es solo un organismo el encargado de gestionar la vivienda, hay otros que los hacen las intendencias, los hace el ministerio, los hace la agencia, los hace el BPS. Hay una infinidad de mecanismos que están vinculados a atender la vivienda. Todos ellos, de algún modo, reafirman, a mi modo de ver, que la salida que se dio para los arrendamientos sin garantías es una opción más por la cual no pasa la política de vivienda que se quiso direccionar a este programa políticamente y en algunos casos mintiendo. El arrendamiento sin garantías es un mecanismo que vino para quedarse, que trae más estabilidad y más seguridad a los arrendatarios, a los propietarios. Y los plazos que se acotan por una sencilla razón: no hay garantía. Y no difieren tantos de los mecanismos con garantía. 20-6. Cantidad de preguntas de los oyentes, difícil incorporarlas todas, pero elijo esta que puede ayudar. María Noel quiere saber, ¿hoy se puede alquilar sin garantía en el marco legal previo a la LUC? ¿O si se alquila sin garantía es necesariamente con las normas estas que incluye la LUC? ¿Una respuesta breve a esta pregunta? Yo tengo lo estábamos conversando con Lucía fuera del micrófono hace un rato. Yo tengo dudas de que exista hoy algún mecanismo que puede haber, pero sigue siendo consensual. Es decir, esa es la que te criaste, ¿no? Yo no veo que mediante un contrato que establezca ciertas formalidades y ciertas reglas y que dé seguridad a ambas partes haya otro mecanismo. ¿Se puede o no se puede alquilar? Se puede alquilar sin garantía, es el régimen de libre contratación, se establece también por contrato, se puede inscribir y le aplican las generales de la ley en términos del decreto ley 14.219 que está establecido y otras normativas que tienen que ver con los arrendamientos, estableciendo las garantías para ambas partes, que no es el caso de la ley de urgente consideración. Dependerá entonces que esos alquileres se concreten, supongo, básicamente de la voluntad del propietario, ¿o no? Sí, seguramente, casi que seguramente. Enseguida volvemos con el final de este debate. Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brou Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Sofía Cibrú, ella es la firma, ella es la autora a la que estamos revisitando en estos 2 meses de enero y febrero, en los que hemos vuelto sobre nombres que nos acompañaron en el ciclo 2021. Bueno, justamente esta semana concluimos con ese repaso y es Sofía quien aparece con obras diferentes de la que el año pasado, hace casi un año, ustedes pudieron ver. En el estudio en particular, esta semana estamos alternando 2 de sus trabajos, 2 trabajos bien distintos, aunque claro, el estilo de ella es común. 2 de sus trabajos. Ayer les mostramos uno, titulado El amor solo libre es. Ahora tenemos este otro que ustedes están observando en nuestra emisión en video, mucho más colorido, mucho más volcado a los rojos, los naranjas, los amarillos, que tampoco habíamos expuesto el año pasado. Este no tiene título, así que desde ya ustedes quedan invitados a bautizarlo. Pueden hacerlo por WhatsApp, como siempre, o pueden hacerlo en nuestra cuenta en Instagram, en Perspectiva UI. Ingresamos en la tercera y última parte de este debate, el quinto de la serie En Perspectiva previa al referéndum. Están con nosotros Lucía Echeverri, diputada del MPP Frente Amplio, y Álvaro Viviano, diputado de Por la Patria, Partido Nacional en Montevideo.
hemos estado centrándonos en el nuevo régimen de alquileres sin garantía, en algunas de sus disposiciones, las que están en controversia, y ni siquiera todas las que se debaten, ¿no? Hemos tenido que simplificar un poco, que acortar, que achicar la cancha. Pero dos temas que me estaban quedando, por lo menos de mi curiosidad en esta materia. El primero de ellos, ¿está sirviendo? ¿Esta herramienta nueva está sirviendo? ¿El régimen de alquiler sin garantía ha tenido aplicación? La va teniendo. Es decir, algunos estudios, algunos análisis que hemos tenido y donde muestra de que va avanzando a medida que la gente lo conoce, la gente que lo conoce y conoce ejemplos de lo que los han probado, crece la cantidad de usuarios que de algún modo adhieren a ella, ¿no? Hay algunos datos interesantes, incluso algunos datos interesantes de desalojo, digo que de algún modo avalan, creo yo, aquella tesis inicial de que no son tantos los problemas que se dicen que hay. Digo, cuando por el mecanismo del desalojo tradicional, en un estudio que se presentó recientemente, hay arriba de 1.350 desalojos en este último tiempo, o sea, de la mitad del año pasado a la fecha de hoy. Por este mecanismo se han dispuesto unos 25 desalojos, o sea que menos del 2%. Digo, ahí hay una cuestión que parece que empieza a fluctuar, empieza a andar, empieza a dar resultados, la gente lo empieza a conocer, y hablábamos, claro, fuera de micrófonos también, que claro, en la medida que está puesto en la discordia, en el debate político en medio de la LUC, eso genera alguna desconfianza, y más cuando te aparece algún papelito que si te dicen, si adherís a este mecanismo, te echan en 3 días. Bueno, tenemos esperanza que a medida que la verdad campee, también más gente adhiera al mecanismo. Diputada Echeverri, ¿qué visión tiene usted sobre lo que ha ocurrido en la práctica? Bueno, ahí no sé los datos que dispondrá obviamente el diputado Viviano, pero en el mes de octubre, noviembre del 2021, no hace tanto, ¿verdad?, de la Cámara Uruguaya Inmobiliaria decían que este era un mecanismo que no se estaba utilizando. Podría ser por la posibilidad del referéndum, obviamente, pero también porque los propietarios quieren otras garantías, ¿verdad? Quieren alquilar con garantías y tener otros mecanismos que regulen la relación. Y el 8 de diciembre del 2021, hace muy poquito, estamos a 1 de marzo, ¿verdad? Y los meses de enero y febrero son muy particulares, pero bueno, pudo haber pasado. El 8 de diciembre, el senador Penades decía que este era un mecanismo que le llamaba la atención, pero que no, en una entrevista en un medio de prensa escrito, decía que no se estaba usando, que realmente llamaba la atención. Los datos que está mencionando el diputado Viviano los conocemos todos, producto de un pedido de acceso a la información, porque es cierto que la única forma de contar con esta información es solicitándola al registro, ¿verdad? Lo cierto es que hasta ahora, y lo que hemos recorrido en esta posibilidad de ir dialogando con la gente puerta a puerta en distintos departamentos, que no hay una situación de que se esté utilizando, que puede ser por la eventual derogación, esperemos que sí, de los artículos que tiene que ver con la modificación de los plazos y garantías del desalojo. Pero también es verdad que los propietarios buscan otras garantías. Entonces, para nosotros esto no está siendo en realidad un aporte sustantivo. Es decir, la evidencia sobre la cual se generó esto no está de alguna manera avalando que fuera un instrumento útil. Pero tampoco se puede estar con esa situación de que estos artículos eventualmente se apliquen, con la inestabilidad y la inseguridad que generan, ¿verdad? En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Ya casi terminando el debate, les quiero pedir preguntas cruzadas. Más allá de lo que yo he ido preguntando, me gustaría que cada uno de ustedes le preguntara al otro algo que tiene pendiente, algo que le despierta intriga, o que no ha podido aclarar. ¿Cómo hacemos? ¿Con qué orden vamos? Primero la diputada Echeverri pregunta al diputado Viviano. Sí, yo le preguntaría a Viviano que a partir de qué elementos, de qué datos, de qué evidencia ha ido como tomando otras consideraciones respecto de estos artículos de vinculados al arrendamiento sin garantía, porque lo escuché en 2 oportunidades por lo menos plantear que esto era una cuestión temporal,
y que era una cuestión para determinadas viviendas que se vería en la reglamentación. Eso no está planteado. Y hoy no planteó que esto va a ser temporal como lo hizo hace un par de meses atrás. Entonces, bueno, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es lo que entiende él que esto sea como un mecanismo de acceso y de garantía de permanencia en la vivienda? Bien, obviamente que, como dijimos al principio, es un mecanismo más, es un mecanismo opcional, es un mecanismo que se dispone para agregar en algún momento instrumentos para que la gente pueda hacerse de ello y en este caso encontrar una vivienda y buscar eventualmente un propietario que con nuevas garantías o con nuevos mecanismos esté dispuesto a poner un bien en la oferta de vivienda. Hay unos datos interesantes de algunos actores que están vinculados al tema, también escribanos y usuarios propios que empiezan a discutir el mecanismo y lo empiezan a advertir, lo empiezan a analizar, lo empiezan a encontrar de alguna manera como una alternativa. Yo no sé si va a ser permanente o no, si puede llegar a ser perfectible o no. Bueno, si hay propuestas concretas y si hay iniciativa en ese sentido, bueno, yo encantado de discutirlo. Todo aquello que tenga que ver con perfeccionar este mecanismo y trabajar sobre él para generar mejores oportunidades y más permanencia, lo que usted como quiere dice decir la es PPP, que, bienvenido. suponiendo que quede este artículo, suponiendo que las normas que están cuestionadas se mantengan en el referéndum, en este artículo, por ejemplo, el oficialismo tiene disposición a modificar, por supuesto, a introducir, a conversar, si hay cambios. mejores alternativas, si podemos hacer más perfectibles las normas, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No le encuentro la respuesta. ¿Es lo que usted buscaba, diputada Echeverri? Bueno, en principio lo que me parece es que, por supuesto que me parece importante la honestidad, la frontalidad con que lo plantea el diputado. Lo que está planteando agrega me parece a mí una inseguridad más, porque algo que lo acaban de aprobar y que hubo, y que justamente reclamamos la posibilidad de debatirlo, de ponerlo en consideración de la sociedad civil, de distintas expresiones organizadas, de profesionales que trabajan en el tema, y hoy se está planteando, y creo que es en razón de atender a la realidad de que esto efectivamente genera más problemas. Me parece siempre bienvenido que haya posibilidades de revisarlo. Ahora, esto es admitir de alguna manera, o me parece que es un reconocimiento a que esto genera inseguridad jurídica y no genera ninguna solución habitacional con certeza para la gente. Bueno, vamos a su pregunta en el final, diputado Bebiano, a la diputada Echeverri. Me usó 2 tiempos acá, ¿no? No, pero bueno, podemos hacer la misma dinámica. No. Si usted quiere agregar algo... No, quiero contestar esa, pero muy adelante, brevemente. Mi ánimo de poner a conversar sobre eventuales propuestas es el de cualquier legislador. Yo era uno de los que en principio planteaba dudas sobre el mecanismo. Hoy soy uno de los convencidos que es una muy buena herramienta que se puso arriba de la mesa. Podemos discutir sobre lo que quiera. Sí hay 2 cosas que están claras. En el desalojo del sistema tradicional y normal son 20 días. Acá son 6. Vamos ahora sí, a su pregunta para la diputada Echeverri. Bueno, mi pregunta a la diputada está vinculada al por qué derogar. Al por qué derogar. Sigo pensando, cuando voy al fondo de los contenidos y de la formulación del mecanismo, que es un mecanismo más, que no ofrece dificultad y no genera daño. No conozco una persona que diga, por este mecanismo a mí se me ha generado un daño, me ha traído problemas. Estoy verdaderamente en una encrucijada. Bueno, el por qué es la pregunta de la diputada. No creo que el argumento sea de los que me ha dado, porque creo que ha quedado claramente establecido que los plazos no son esos. ¿Por qué derogar, diputada Echeverri? Derogar fundamentalmente porque cambia la regla de juego, no el mecanismo. El mecanismo no lo queremos derogar. El arrendamiento sin garantía no se deroga. Existía de antes y seguirá existiendo. Lo que nosotros decimos, deroguemos, y le decimos a la gente, sí hay que derogar aquellos artículos que cambian las reglas de juego, que cambian las reglas de juego de una relación que ya de por sí es desigual, que cambia las reglas de juego de los plazos de desalojo sustantivamente. No es lo mismo 20 días que 6, porque además esos son los tiempos del desalojo, pero después vienen los del lanzamiento, las multas, vienen además cuestiones vinculadas a la calidad y al relacionamiento en ese marco del alquiler. ¿Quién no ha tenido problemas para que le arreglen la humedad que termina finalmente
bueno, yo la arreglo y me la descontás. Esto acá no se da porque seguramente son causales de desalojo. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? La gente no lo está usando porque no lo conocía, como bien decía el diputado. Lo empieza a conocer ahora, porque esto no fue discutido antes. Diputado Viviano, ¿le satisface la respuesta? Agrega nuevos elementos. La discusión de este mecanismo lo tuvimos durante la discusión parlamentaria y como 3 o 4 meses antes. La ley tiene 21 meses de vigencia. 21 meses de vigencia. Y no ha aparecido una dificultad, no ha aparecido un problema ni nadie que se queje de esto. Bueno. Seguramente adolece de algún conflicto, de algún problema vinculado al conocimiento del mismo. Pero estoy convencido de que a medida de que salga, entre otras cosas, del debate político, va a ser un mecanismo que va a andar y va a traer soluciones. Insiste el diputado Viviano en esa pregunta. ¿Dónde está el daño? ¿Qué daño ha provocado esta norma? Esta norma no es que lo provoque ahora, porque son muy pocos efectivamente. Por algo no la están tomando ni la están utilizando. No genera ni seguridad ni garantía para el inquilino ni tampoco para el propietario. El daño está en que la gente en 30 días se puede encontrar con que tiene que entregar la vivienda aún habiendo sido buen pagador. Y los plazos son exiguos porque son 5 días. Y tiene además que excepcionar y que poner excepciones contratando un abogado. Esa es la complejidad de la vida. No estamos hablando de la letra muerta y de intencionalidad. Estamos hablando de la realidad de vida de la gente, donde este régimen no hace más que ponerlo en una situación de mayor precariedad. Diputada Lucía Echeverri, del Frente Amplio, diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional, les agradezco a ambos que hayan participado de este debate, que hayan aceptado la invitación, que hayan venido hasta acá además, lo que ha permitido que el intercambio fuera cara a cara. Y bueno, y les agradezco por el tono en el que transcurrió la polémica de hoy, ¿no? Es un gusto, es un gusto. Ojalá, no, al contrario, muchas gracias. Resultado útil para los oyentes, ellos dirán. El interés estuvo, eso queda claro con la cantidad de WhatsApp que han llegado. Ahora los vamos a revisar con un poco más de tiempo. Hasta la próxima entonces, ¿eh? Hasta la próxima, muchas gracias. Un saludo a la audiencia.